Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como lo hemos dicho ya varias veces cuando nos aproximamos de los textos, a veces los textos son construidos para explicar uno de los dictados tal vez que quedaron más en la memoria de Jesús. Y aquí está uno de ellos. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Esto visto a los ojos del mundo como nosotros a veces como que clasificamos. ¿Quién es primero? ¿Quién es el último? Para mostrar cómo aquellos que a veces no aparecen tanto en la historia, tal vez con los ojos de Dios aparecen con una mirada especial y están más cerca del corazón mismo de Dios. Es aquí en donde se nos narra la historia. Todo lo que leemos nosotros ahora en el libro de los jueces es la narración de la historia de Israel, ya con una orientación que el autor quiere darle y que quiere como transmitirnos. Cuando él nos cuenta la historia de los jueces, nos está mostrando cómo cuando Israel comienza a vivir simplemente una vida ordinaria, común, tal vez queriendo imitar a los otros pueblos, es decir, de reinos que se construyen a partir del poder que explota, del poder que divide, del poder que se aprovecha, que utiliza al otro y que quiere como imponerse así por la fuerza para provecho solo de aquellos que tienen en sus manos como la dirección o la orientación de un pueblo o los medios para que el pueblo progrese. Cuando el reino comienza a construirse a partir de intereses personales, es decir, lejos, tal vez de la presencia de Dios, y no dejan que Dios como que hable en el corazón y
como que cada uno escuche esa conciencia, esa relación con el amor, que lo hizo todo y que realizó todo y que busca tal vez construir un mundo diferente. Entonces el pueblo queda destinado a los mismos al mismo destino de los otros pueblos, es decir, a luchas, a guerras, a destrucción, a injusticia, a hambre, a egoísmo también, a el provecho de unos con otros, el utilizar también la muerte, ¿no? El asesinato, la destrucción. Y es ahí precisamente en donde aparece este libro de los jueces para mostrarnos que cuando esto acontece, cuando el pueblo siente que simplemente está destinado a vivir las consecuencias de sus propios errores y destino que ellos han tomado en sus propias manos, entonces Dios envía a alguien, ese es el juez, alguien que va a reunir de nuevo todas las tribus y que va a defenderlo de entrar en este ambiente, de dejarse conquistar por las otras naciones e imponer esa manera de vivir. Por eso nacen los jueces son guerreros al final, que intentan como mantener a Israel en su vida de relación con Dios sin dejar que los otros pueblos vengan a imponer sus leyes. Aunque muchos de los israelitas se sientan atraídos por ellos. Y entonces comienza a entrar en el ambiente de Israel ese deseo de vivir como los otros pueblos, y viviendo como los otros pueblos, entonces dejan de ser el pueblo de Dios. Es algo interesante a comprender, ¿no? Lo que nos hace extraordinarios, lo que nos hace encontrar nuestra originalidad es nuestra relación con Dios. En el momento en que la perdemos, nos volvemos tan ordinarios como los otros y entonces comenzamos precisamente a buscar todo eso que el mundo nos llama a encontrar. El interés propio, el deseo de utilizar, de manipular, de sobresalir, de utilizar los primeros lugares, de entrar allí para el provecho propio, ¿no? Todo eso lo vemos a veces en nuestra historia y eso no nos conduce más que a la destrucción. Eso nos conduce prácticamente al abandono del humanismo, de hacer crecer la dignidad humana. Aunque tengamos muchos avances y esos avances no se utilizan para el bien de todos, entonces vamos a terminar siempre igualito como los grandes imperios y como todos los pueblos. Y vamos a caer por la propia corrupción y la destrucción, las guerras, donde nacen los enemigos, donde hay divisiones, donde hay odios, rencores grandes. Es ahí en donde este refrán tiene su sentido. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Porque para entrar en el reino de los cielos no se necesita todo eso que nosotros imaginamos en el mundo para sobresalir, para tener privilegios, para estar en los primeros lugares, ¿no? Es una manera de ver diferente. Dios mira no las apariencias, sino que Dios mira el corazón. Por eso, otra frase interesante es que es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. La aguja es una puerta, es un modelo de puerta de entrada a las ciudades. Las ciudades estaban amuralladas y sus puertas normalmente tenían ciertos modos de defensa. Una de ellas era la puerta de la aguja, o sea, que se iba angostando a medida que se iba entrando a la ciudad, hasta que al final solo cabía prácticamente una persona en esta entrada.
Por eso dice que es más difícil a un camello entrar, que entre más carga traiga ese camello va a quedar atorado allí, a la entrada de esta puerta. Y es así como tal vez este ejemplo se nos coloca para poder encontrar esa presencia de Dios y hacernos valorizar por aquello que realmente somos. No tenemos que cargar muchas cosas para que Dios vea la grandeza de nuestra vida. Todo lo que tenemos que llevar es nuestra propia persona, eso que somos, eso que realmente tenemos dentro y que nos valoriza como tal. Qué triste que tengamos que adornarnos tantas cosas para darnos valor. Y es bonito por eso lo que dice Jesús también. Aquellos que han abandonado, que han renunciado, dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, es un acto de amor, ¿no? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es el amor que lleva a estas rupturas, a este despojo de sí mismo, ¿no? Y él dice, se recibirá y heredará la vida eterna, la vida plena. La plenitud de vida no es tener muchas cosas, es poder tal vez darse a sí mismo y darse completamente. A veces el tener muchas cosas nos dispersa. Vivimos con tantos intereses que perdemos el fundamental. Se trata de darnos en un amor verdadero y sin medida. Vamos entonces a pedirle a Dios que podamos dejarnos ver por Él y mirarnos también a través de los ojos de Dios, que dejemos a un lado todas esas apariencias en las que las veces nos colocamos y que pensamos que son las que nos valorizan. Tal vez delante de los hombres alcanzamos algún prestigio, hablarán de nosotros, pero de lejos, siempre sin esa proximidad, ¿no? Solo Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Eso que lo bonito que dice también el aleluya, ¿no? Dios se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, en su pobreza, ¿no? Tener esa pobreza suficiente en que seamos capaces de vernos a nosotros, de trabajar allí dentro para hacer de nosotros personas verdaderamente valiosas para los otros y para Dios mismo.